Em, sí, necesitamos sensibilizar primero que todo al tema, porque es un tema relativamente desconocido en Colombia. Hay otros países donde está un poco más divulgada la importancia de la vida prenatal, pero en Colombia es relativamente desconocido ese tema. Y ustedes pueden ensayar a hablar con alguien y hablarle sobre su vida prenatal y los va a mirar como con unos ojos diciendo, pero ¿de qué me está hablando? Y yo no recuerdo nada y eso no tiene nada que ver con mi vida actual. Pues resulta que sí tiene mucho que ver. Entonces, fuera de sensibilizar a la gente a través de charlas, a través de encuentros o de la palabra, como donde cada uno expresa qué vivió durante su vida prenatal y vamos poco a poco familiarizándonos con ese tema en nuestra vida. También tenemos toda una parte de prevención, que es la de que hemos desarrollado poco a poco a través de varios años, que es un método de armonización prenatal. Eh, lo hemos llamado así porque el objetivo es realmente ayudar y acompañar a las parejas que están embarazadas o que desean concebir y que están pensando en la posibilidad de ser padres. Entonces tenemos un acompañamiento básicamente basado en la psicología periprenatal que viene a ser complemento de todo lo que ya existe a nivel médico y también a nivel de dulas y de parteras. Esta orientación nuestra está principalmente orientada al bienestar del bebé y a su futuro, a sembrar en él unos cimientos sólidos para su personalidad. Se sabe que en esta etapa de la vida es cuando se ponen los cimientos para que haya buena autoestima, para que haya capacidad de adaptación, para que haya equilibrio, capacidad de resiliencia o de felicidad, manejo de la vida en general y una visión del mundo positiva y de sí mismo sobre todo, que tenga buenas relaciones interpersonales. Todo eso son cosas que podemos lograr inculcarle a los niños desde la vida intrauterina. Entonces, ese acompañamiento que hacemos lo llamamos método de armonización prenatal. Y, y formamos gente, formamos facilitadores que puedan estar interesados en aprender el método y en practicarlo, en acompañar futuros padres. Entonces, el método como tal es un sistema, digamos, de 12 sesiones con varios temas y dura aproximadamente 3 meses. Al final de la charla les pondremos toda la información necesaria acerca de cuándo iniciamos. Iniciamos ya pronto, dentro de semana y media, el 6 de febrero, y duramos hasta el 30 de abril. Ese es como el tiempo que va a durar la formación. Es la segunda vez que la dictamos. Paz desde el vientre es relativamente joven, es un niñito que está aprendiendo a caminar, pero digamos que ya nació y queremos que siga adelante. Entonces nos hemos propuesto hacer una formación de facilitadores, por lo menos una al año. Y, y como tercera cosa que hacemos para ayudar a este tema de vida prenatal es talleres de huellas prenatales, donde cada persona adulta puede revisar lo que pasó en su vida prenatal y de alguna manera contactar con esa etapa de su vida, con esa etapa de desarrollo y descubrir aspectos que tal vez desconocía de sí mismo
pero que le pueden aclarar muchas cosas de su vida actual. Temas relacionados con miedos, con bloqueos, con dificultades, o también con talentos y con capacidades que no ha desarrollado a fondo, pero que tiene todo el potencial internamente. Se hace como un trabajo de sanación interna revisando huellas prenatales. Y para eso trabajamos todas las etapas del desarrollo prenatal, donde se va impregnando el bebé con las emociones y con las vivencias de su mamá y de su papá, y en general del entorno familiar. Entonces, Paz desde el vientre está funcionando así. Por el momento dictamos esa formación a la cual obviamente queremos invitarlos. Y hoy, particularmente, hemos invitado a la doctora Susana Bueno, como les decía al puro comienzo. Susana ya está presente, si no estoy mal, ¿verdad? María Camila, ¿tú estás ahí? Susana. ¿Y Susana, nos escuchas? Sí, sí. Hola Susana, bienvenida. Hola María Camila, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola Susana. Hola María de la Luz. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, muy bienvenida a nuestro espacio, Susana. Y muy agradecida contigo por tu tiempo y tu buena voluntad. Entonces, hoy Susana nos va a contar de qué nos va a hablar y le iré haciendo algunas preguntas como para orientar un poquito esta charla, esta entrevista. Les presento entonces a Susana, que es realmente alguien muy especial para nosotras, y creo que en Colombia también es alguien que merece un gran agradecimiento. Entonces, Susana es médica general del Rosario, de la Universidad del Rosario. Ella también es médica ginecobstetra de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Pertenece a la Mesa Nacional del Ministerio de Salud y Protección Social en un tema que es justamente del que nos hablará hoy, que es la humanización, y se llama humanización perinatal. Es conferencista, es profesora invitada de la Cátedra de Parto Humanizada en el Rosario y en la Fundación Fuchs. Y también se formó, y ya les contará, que ese es un episodio importante de su vida que trajo cambios, se formó como dula. Trabaja en una compañía de seguros y también en su práctica clínica, en su práctica privada. Tiene una actividad también de implementación del parto intercultural, que es algo bien especial, y lo hace en el Cauca, en el Hospital Toribio, donde obviamente hay una población vulnerable y una comunidad que ha sufrido durante muchísimos años la violencia. Entonces, pues vamos a iniciar, Susana, y te agradezco tu puntualidad. Cuéntanos un poquito cómo fue que tú llegaste a este tema. ¿Qué te hizo llegar al tema del parto humanizado? Bueno, muchísimas gracias pues de nuevo por la invitación. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, pienso que esto ha sido un proceso, digamos que personal y profesional, que empezó más o menos hace unos 8 o 9 años, cuando siento yo que las propias mujeres que llegaban a mi consulta prenatal, digamos que fueron portadoras de un mensaje de cambio y fueron sembrando en mí una especie de semilla
porque me cuestionaban a diario la manera como yo estaba, digamos, como contemplaba yo que era la adecuada de asistir los partos hasta ese momento. Entonces fueron, básicamente pienso que las mismas mujeres que llegaron a mi consulta las que me motivaron a buscar unas respuestas diferentes en torno a las formas de nacer. Me preguntaban que si podían parir acompañadas, que si podían parir en posturas o en posiciones diferentes a las acostumbradas de litotomía. Me hablaban de parir algunas sin anestesia. Entonces, hasta ese momento todo eso para allí era como, para mí era muy extraño escucharlo. Pero empezaron a sembrarme como una semilla de cambio. Quedé con muchas respuestas, porque sentía que las necesidades que las mujeres me expresaban en la consulta no necesariamente tenía yo la capacidad, a pesar de ser ginecobstetra, formada en una universidad, digamos, de cubrirlas en su totalidad. Sentía que las necesidades, sobre todo a nivel emocional, en el acompañamiento que dábamos nosotros como, o bueno, digamos, en mi práctica hasta ese momento, era muy médica, sí, era tal vez cálida, pero no necesariamente empática con sus necesidades emocionales para el momento. Entonces dije, bueno, a ver, busquemos respuestas. En los libros de ginecología, evidentemente, de obstetricia, nunca encontré un capítulo que hablara de las necesidades emocionales de las mujeres durante el parto. Dentro de la academia no encontré mucho estas respuestas, así que empecé a buscarlas y todo empezó con una formación como doula. Hasta ese momento, digamos, yo vi una convocatoria por las redes sociales de doula, no sabía ni siquiera qué significaba el término, después entendí que era una mujer que acompaña a otra. Cuando yo tomé esa formación y quise pasar incluso de incógnita, no quería decir que era ginecóloga ni siquiera, sino una mujer más quería aprender acerca del acompañamiento en el parto, encontré que las compañeras de formación, muchas de ellas lamentablemente tenían pues historias, bueno, algunas positivas de nacimiento, pero otras secuelas emocionales muy grandes, y fue casi como que me quitaran un vendaje hasta ese momento y escuché a las mujeres como otra más en cuanto a sus necesidades emocionales de acompañamiento. De allí me cambió, digamos que la vida y mi ejercicio profesional. Ahí te estamos escuchando bien. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, qué pena. Sí. Bueno, entonces sí, eso que fuiste tú como observando y descubriendo, te fue llevando poco a poco al tema de parto respetado o parto humanizado, y, y tal vez te puedes considerar como una médica pionera en ese campo. Cuéntanos un poquito de qué se trata el parto humanizado y un poco también como en el contexto de Colombia o de lo que tú conoces, de cómo se vive eso acá. Bueno, sí, a raíz de esa formación, claro, empecé a escuchar un lenguaje pues totalmente diferente, y es que allí estaban hablando de términos como violencia obstétrica, parto humanizado, parto respetado. Hasta ese momento realmente pues yo no había escuchado esos términos. Digamos que el parto humanizado, a pesar del término, a veces, tengo que hablar muy sinceramente, genera un poco de rechazo entre nosotros los profesionales de la salud, tal vez por el no entendimiento del contexto del concepto de humanización. Entonces, frecuentemente, los colegas y cuando yo misma escuché por primera vez el término de parto humanizado, decía, pero bueno, pues es que estamos atendiendo o asistiendo partos de seres humanos, ¿por qué humanizado? ¿Por qué respetado? Sin embargo, al recorrer este camino, pues he encontrado que el término humanización no es otra cosa que reconocer en el otro ser humano su capacidad, agencia y de experiencia dentro del proceso. Concretamente, la humanización implica reconocer en la mujer, concretamente en el ámbito del nacimiento, su humanidad, su capacidad de sentir una experiencia única en el momento del nacimiento y su capacidad también de tomar decisiones informadas y conscientes en el proceso. Entonces, digamos que a eso hace referencia el término de humanización, incluso desde las ciencias sociales. Pues entonces también se ha conocido como, bueno, parto respetado. Podría resumirse básicamente, y a raíz de mi experiencia lo podría sentir de esta manera, es una asistencia perinatal, una atención al parto, tenga unas buenas prácticas encaminadas a respetar
los derechos de la mujer gestante, de su bebé, de su entorno, un trato, por supuesto, digno, que también sea una atención segura y que esté soportada también por prácticas que en el ámbito hospitalario estén respaldadas por la evidencia científica. Ese término de parto respetado tiene un abanico muy amplio, que también debe incluir incluso el proceso de concepción en la mujer cuando está planeando un embarazo. Por supuesto, el seguimiento prenatal, la atención del parto, también el posparto. Hablamos de parto respetado también, incluso en los casos en mujeres que tienen pérdidas gestacionales voluntarias o involuntarias. O sea que es un abanico muy grande que abarca el concepto de atención, digamos, respetada o parto humanizado. Es digamos que, abarcando, digamos que todas las posibles escenarios que pueda vivir una mujer gestante. María La Luz, activa tu audio. Sí, qué pena. Hablando de tu actividad profesional y de lo que tú has oído a tu alrededor de otros médicos que lo practican, ¿qué sientes que le aporta a la medicina y a las mujeres? ¿Cómo sientes tú que eso puede realmente cambiar algo socialmente hablando? ¿Cómo lo podrías unir con una manera distinta de llegar al mundo? Claro, pues realmente es que estamos, a veces que no somos conscientes, o bueno, de lo trascendente que es el nacimiento, de lo trascendente que es para un equipo de salud trabajar en torno a un momento en el ser humano. Desde el nacimiento mismo estamos evidentemente construyendo sociedad desde la base más firme, más importante, que es el momento en que el bebé se vincula con su mamá. Es el momento en que tu mamá, mujer gestante, está moldeando su conducta maternal. Habrá otros momentos, pero este momento es muy importante. A su vez empieza a estructurar la personalidad de un ser humano desde el momento mismo del nacimiento. Entonces, la medida en que podamos ofrecer en medio de las circunstancias y también en lo difícil que es, y reconozco, trabajar en un sistema de salud que tampoco pues ayuda mucho porque tiene muchas falencias. De todas formas, si logramos hacer un cambio uno a uno, aunque sea en pequeños detalles, realmente estamos ayudando a construir sociedad, vamos a construir esa, digamos, esa paz que tanto queremos, con nacimientos más tranquilos, más apacibles y en los que se promueva un poco más ese vínculo mamá-bebé, fortalece esa futura personalidad de ese ser humano que está llegando a este mundo. O sea que es fundamental, es crucial el trabajo de quienes somos profesionales de salud dedicados a la prenatalidad. Cuando, digamos, en Paz desde el vientre, nosotros recalcamos mucho que la forma en que la mujer vive su embarazo tiene alguna consecuencia en la personalidad del bebé, pero también en su forma de tener el parto, de vivir el parto. Entonces, ¿cómo relacionas tú, de lo que tú has podido observar, de acuerdo a la vivencia que tiene una mujer durante su embarazo y el parto que va a vivir más adelante? ¿Cómo explicarías? ¿Cómo ves esa relación? Muy importante, y claro que también, mira que te queda acercado un poco las conversaciones, tu formación, ya incluso yo en mi consulta voy un poco más allá y me devuelvo también en relación a lo que tú manejas, María La Luz, es incluso esa mamá, como ella misma llegó a este mundo. O sea, que revise incluso su propia historia de nacimiento, eso es fundamental y a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces ya digamos que un elemento más, bueno, misma cómo llegaste a este mundo, conoces algo de tu historia de nacimiento, al compañero, pareja, existe también, bueno, tú sabes de tu historia de nacimiento porque desde allí pues parte todo. Muchos embarazos son deseados, hay un porcentaje también de embarazos que no son deseados, así sean aceptados. Entonces, claro que en el embarazo casi que como que se quitara también un velo emocional y afloran muchas emociones porque son muchas memorias que conectan con la misma figura que ha tenido esta mujer gestante con su propia experiencia de maternidad, con sus seres más cercanos, que es su propia mamá. Entonces, claro que allí es el momento para también aprovechar y resarcir y sanar pronto heridas, si las hay, para fortalecer también vínculos, si los hay,
digamos, esa relación con su propia maternidad, con su propia madre. A medida que esta mujer esté muy conectada, esté transitando también este proceso de embarazo, que puede ser incluso de sanación de alguna manera, que esté empoderada de su cuerpo, que esté empoderada de sus decisiones, empiece a ejercer esa maternidad tomando decisiones para su bebé, informadas para su propia vivencia de parto. Asimismo también tendrá una experiencia de parto, bueno, aunque es tan impredecible porque el parto también puede tomar diversos caminos. La medida en que esté más empoderada, más conectada, por supuesto, entonces eso llevará a que los procesos sean más naturales y ojalá no tan intervenidos médicamente, ¿no? A medida en que el parto respetado habla que por favor, digamos que nosotros como profesionales de la salud reservemos las intervenciones médicas para solamente los casos que sean necesarios, entre menos interferencia haya de esa neurofisiología del parto, esa liberación, ese cóctel hormonal, de endorfinas, de oxitocina, van moldeando en el proceso del parto, pues esa conducta de maternaje en la mamá, van preparando al bebé para el momento del nacimiento. A medida que él reciba también por cordón umbilical esas endorfinas que la mamá libera naturalmente, pues también va a tener un nacimiento más tranquilo y no va a tener ese trauma de nacimiento, ¿no? Entonces, digamos que parte de los principios del parto respetado es finalmente observar las intervenciones médicas, pitocina, anestesia, amiotomía, solamente para los casos en que médicamente es necesario, que más fluya esta neurofisiología, la conducta maternal, el apego, ese nacimiento, pues va a ser más en paz, se traduce en personalidades más seguras y en un futuro también de personalidad y desarrollo tanto de mamá como de bebé, pues mucho más sano, ¿no? De acuerdo. Así como hablas del empoderamiento de la mamá durante su embarazo, podríamos hablar de su relación con su bebé. ¿Crees que podría haber beneficios, independientemente de lo que dice la psicología prenatal, pero digamos por lo que tú has podido observar durante varios años de práctica tuya? ¿Crees que el hecho de que una madre, una mujer embarazada establezca un vínculo con su bebé intrauterino puede traerle a ella algún beneficio y al bebé también algún beneficio físico, emocional, de diferente orden? Por supuesto que sí, porque muchas veces fíjate que el vínculo, pues bueno, en algunas mujeres es espontáneo y digamos que hay un enamoramiento el primer minuto, en el primer segundo de ese contacto piel a piel, mamá-bebé, pero yo creo que también, María Luz, tú lo has escuchado a lo largo de tu práctica, en algunas mujeres ese vínculo se construye y no es automático. Entonces, en la medida en que la mujer busca una conexión con su bebé, incluso desde la etapa prenatal, ya es un paso más para construir ese vínculo, ese apego, digamos que ese apego sano. Mujeres que dicen, bueno, pues sí, yo veo a mi bebé por ecografía, le veo la carita, pero no necesariamente me mueve una emoción o un vínculo. Escucho los latidos y sí, bueno, me emocionan, no necesariamente estoy tan conectada emocionalmente. A medida que haya otros elementos de conexión, mamá-bebé, durante el proceso de gestación, se va a abonar un terreno muy favorable para que esta construcción de ese vínculo y ese apego pues continúe no solamente en el momento del parto, sino del posparto, ¿no? Entonces, por supuesto, cultivarlo desde la etapa prenatal tiene muchísimas ventajas y ayuda en este camino de preparación. También, pues, digamos, soportarlo en el posparto. Es importante saber que, o hacerle énfasis a las mamás que no se sientan culpables, ¿no? Porque a veces algunas mamás se sienten culpables por no estar enamoradas o vinculadas 100% en el momento del nacimiento. Y el parto respetado, los principios del parto respetado, pues son muy importantes en esta generación de apego, la medida en que esta separación de nacimiento no sea tan prolongada, ¿no? Y realmente ojalá tuviéramos en Colombia posibilidad de esa hora sagrada después del nacimiento, pues mamá y bebé estén totalmente, digamos que sin separación. El sistema de acá nos obliga a que haya un momento de separación después del nacimiento. La idea es que, digamos que la medida en que se trabaje desde la etapa prenatal y se compense en la etapa postnatal, ese vínculo va a ser pues mucho mejor construido, ese apego. ¿Y sientes que le trae beneficios al niño o a la mamá? ¿Sí? Por supuesto, los beneficios son, bueno, para la mamá, pues digamos que reforzar su conducta maternal, estar más empoderada como en su rol de madre, por supuesto.
En el bebé, por supuesto, porque si tiene un apego seguro desde la etapa neonatal y perinatal, va a ser un adulto también muy seguro de sí mismo y con unas emociones un poco más construidas que si tiene un vínculo inseguro o un apego inseguro. Entonces, para ambos, el mutuo beneficio. Ya. ¿Podrías describirnos un poquito cómo es eso de la intimidad en el parto respetado? Cuando tú hablas de intimidad, creo que pues hay varios temas dentro del parto humanizado. Uno es la intimidad, ¿verdad? De acuerdo, sí. Digamos que es volver los ojos a la neurofisiología del parto y al principio que también pues somos finalmente mamíferos. Entonces, pues hay muchos investigadores, está, digamos que Michel Audin es de los pioneros, obstetra francés que ha estudiado la neurofisiología del parto, está Ivone Olza, que es una psiquiatra, neonatóloga española, que también ha hablado del tema. Bueno, hay muchas investigaciones que hablan de por qué es importante la intimidad. Es porque realmente durante el trabajo de parto, el nacimiento, la corteza cerebral, la neocorteza racional y pensante de la mujer, decirlo de alguna manera, se va apagando y quien, digamos, comanda el proceso del trabajo de parto es el cerebro más primitivo, antiguo. Entonces, en la medida en que promovamos esa corteza cerebral pensante se apague en un ambiente íntimo, a la media luz, sin tantos estímulos, se va a promover esa fisiología del parto activando el cerebro primitivo. Entonces, pues bueno, a veces en los medios hospitalarios no es muy fácil promover ese ambiente íntimo. Muchas mamás pueden tener ese ambiente íntimo por lo menos en la primera fase del trabajo de parto que está viviendo en casa, que esté en su ambiente, que pueda tomar una ducha caliente, que pueda bajar las cortinas, que pueda, la gente que está alrededor, bajar el tono de la voz. Esto promueve la liberación de oxitocina y de todas las neurohormonas que hacen que el proceso de parto fluya mejor. Entonces, pues ninguno de nosotros quisiera estar en un ambiente muy íntimo sintiéndose observado, una luz enfrente a nuestra cara, mucho ruido externo. Esto como que entorpecería el proceso. Entonces, esto mismo sucede en la neurofisiología del parto. Respetar un poco la intimidad es muy importante para que todo fluya de una manera natural. Qué lindo, sí. En Paz desde el vientre hablamos también de ese momento de intimidad, como del momento en que nace, si es el primer hijo, en que nace la familia. Como que ahí arranca ese concepto de papá, mamá, bebé, o hijo, o hija, y es muy importante para fortalecer el vínculo entre esas tres personas. Y son algunos minutos de privacidad y de dejarlos como solitos, que puedan sentir este nuevo en sus brazos. También he entendido que en parto humanizado, usted, la compañía también, ¿no? Del derecho a tener compañía durante el trabajo de parto y el parto. ¿Cómo está eso aquí en la práctica médica o clínica? Bueno, sí, lo ideal, pues realmente por todos los profundos cambios emocionales que atraviesa una mamá, transitando el trabajo de parto, también por los cambios físicos, está más que demostrado el beneficio del acompañamiento, en el sentido de que una mujer gestante acompañada, una persona de su elección, pues además de su pareja, si hay un acompañante de parto, una dula, bueno, el título que le queramos colocar, está, digamos, soportado por investigaciones que hay menos posibilidad de que esta mamá pida una peridural, menos posibilidad de intervenciones médicas, menos posibilidad de una depresión por parto, menos posibilidad de terminar en una cesárea. Entonces, digamos que los beneficios están supremamente, digamos que más que comprobados. Estamos en un proceso en el sistema de salud, lamentablemente por ahora, bueno, hay algunas experiencias muy positivas y te quiero nombrar, por ejemplo, experiencias, digamos, de hospitales locales. El de Gacheta es abanderado en ese tema. Hay algunos hospitales, digamos, que manejan la parte pública o de EPS que están por lo menos ya implementando la entrada, aunque sea por un instante, de la pareja o del esposo. Digamos, quizás se vea más ese acompañamiento, pues, digamos, de una manera equilibrada, más de pronto en la práctica privada, en algunas clínicas que manejan prepagada, como que de pronto puede ir a ser más fácil, entre a cesárea o a parto.
que todavía es mucho el trabajo que tiene el sistema de salud para suplir esa necesidad de que realmente no sea un privilegio de unas pocas, sino el derecho de todas independientes del régimen de salud al que pertenezcan. La realidad actual, para serte franca, pues en nuestro país es que por ahora pues es un mínimo porcentaje de mujeres las que realmente pueden ir acompañamiento, ¿no? Ya hay avances, pero falta que sea como más extendido al mayor porcentaje de población de gestantes, ¿no? De los otros puntos, ¿cuál quisieras hacerle como énfasis? De lo que yo he oído, está la libertad de movimiento, está los procedimientos naturales que mencionaste cuando dijiste claro, yo digo, que no había ni pitamiento adecuado. No sé si quieras explicarnos brevemente de qué se tratan esos punticos ¿sí? Claro que sí. Entonces yo decía, bueno, es un conjunto de buenas prácticas. Bueno, tú digamos que pienso que es entendible. Haya un trato digno a la mujer, fundamental, dignidad al trato de la mujer, que se respeten los derechos de la mujer gestante y de su bebé, que tenga también, digamos que primero un cambio de conciencia profesional de la salud sobre las prácticas que tenemos rutinizadas desde hace muchos años, que también pues sean prácticas que sean compatibles con la evidencia científica. Yo he encontrado es que muchas de las necesidades de las mujeres y las peticiones que las mujeres hacen en sus planes de parto, que lo pueden hacer, están totalmente en sintonía con la evidencia científica. Hay que tener también en cuenta, pues otra cara de la moneda es que muchas veces esas buenas prácticas se tienen que adaptar al sitio donde estemos asistiendo al parto cuando hablamos de parto hospitalario. Porque también en este camino, cuando doy conferencias a colegas, me dicen, Susana, si esto suena muy bonito, suena muy idílico, muchas veces tenemos que ajustar esas prácticas a las limitaciones que tenemos en los sistemas de salud. A veces esas buenas prácticas tendrán algunos matices que el mismo sistema de salud a veces impide que se desarrollen al 100%. Podría decir que hay 3 puntos fundamentales en el parto respetado, a mi parecer. 1, tener en cuenta las emociones de la mamá. 2, tener en cuenta la libertad, digamos, del movimiento, el trabajo de parto y ojalá el momento del parir. 3, el acompañamiento. Digamos que yo lo podría, a grandes rasgos, resumir en esos 3 puntos. Emocionalidad, pues vemos que realmente la mamá, todos estos cambios que tiene, muchas partes dicen que la mamá está casi que en otro planeta durante el trabajo de parto, que pues hay una desconexión de ese cerebro, digamos, racional, afloran muchos sentimientos, muchas vivencias, pueden conectar las experiencias que ha tenido esta mujer desde el mismo momento de su del inicio de la sexualidad, de sus temores, bueno, de sus vivencias pasadas, todo aflora mucho en el momento del parto, o sea que ese mar de emociones con un acompañamiento pues es fundamental para que las cosas que fluyan de una manera más adecuada. Entonces sí, la emocionalidad es importante y está conectada con el acompañamiento. Movimiento es pues que sencillamente pues, esto está allí, es una guía corporal del cuerpo para, digamos que ayunas, sin la posibilidad de moverte un poquitico, por lo menos para atenuar el dolor, que la mujer tenga la posibilidad de una libertad de movimiento que, entre otras, ayuda a atenuar un poco la sensación de dolor, porque hay mujeres que tienen mejor las contracciones de pronto de pie, cuclillas que acostadas. Ayuda también a que el bebé se vaya encajando, porque hay bebés que van a tener su proceso de encajamiento en la pelvis durante el trabajo de parto, y por la gravedad el bebé se va a encajar mejor si estamos de pronto en posiciones verticales o en movimiento que si estamos horizontales. Entonces el movimiento en el parto es fundamental. Ojalá tuviéramos ya la oportunidad de implementar una posición diferente a la horizontal o de litotomía, que es la tradicional, la que nos han enseñado, la que hemos aprendido tradicionalmente durante años en las facultades de medicina. En lo que lo más fisiológico realmente es lo que la mujer sienta en el momento. De pronto alguna mujer va a sentir que está mucho más empoderada, mucho más cómoda, o se siente mucho mejor pujando de manera vertical. La otra mujer que está agotada y querrá ir o pujar acostada. Ojalá que esa parte, nosotros como profesionales de la salud nos empezaran a cambiar el chip de la educación
también a raíz de la academia, para, digamos, asistir en diferentes posiciones. Que pienso que el parto respetado lo que nos pone como reto a nosotros los profesionales de la salud, una es el cambio de conciencia, dos, multiplicar las habilidades o renovar las habilidades que adquirimos en nuestra formación profesional, diversificarnos, porque es una necesidad muy sentida de las mujeres en este momento. Está como, estuvo mal el sonido en un momento dado. No sé si todos lo sintieron, pero espero que, y era justamente cuando estabas explicando lo de la libertad de movimiento y la posibilidad de tener el bebé, bueno, no tenerlo, pero el trabajo de parto en cuclillas, etcétera, etcétera. Es como un cambio de conciencia muy importante el que mencionas, ¿no? Porque es cambiar estos esquemas que hemos tenido durante siglos casi a nivel occidental. No se puede hablar de todos los pueblos y volvernos más natural, ¿no? Es como regresar un poco a la parte de la naturaleza del ser humano, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Digamos que yo a título personal pienso que muchos partos que yo vi durante mi formación como médica y ginecóloga fueron partos muy artificiales, por decirlo de alguna manera. Cuando yo cambié el chip y me permití buscar respuestas y mirar otras realidades de nacimiento, digamos que en ámbitos diferentes al hospitalario, de ver mujeres pariendo en libertad de movimiento, culturas diferentes a las que yo había aprendido, me di cuenta que la realidad que yo manejaba no era la única. Entonces, parte del cambio de conciencia de los profesionales de la salud es primero aceptar y mirar que podemos aprender desde otras realidades, podemos hacer intercambio de pronto de conocimientos también de pronto con parteras, en diferentes ámbitos de nacimiento para nutrirnos mutuamente, ¿no? Entonces, un poco el cambio de conciencia es salirnos un poco del esquema tan rígido, ¿no? En el que de pronto vamos a estar formados. De acuerdo. Y creo que se puede aplicar en muchas áreas del conocimiento y del trabajo. Digamos que la sociedad occidental se ha ido desconectando de la naturaleza y por consiguiente todo lo que es un hecho natural, como traer un hijo al mundo, se ha vuelto como una, no sé, un fenómeno, algo que hay que asistir de una manera técnica, tecnológica y que ha perdido justamente así la mujer su poder de procrear de manera natural. Algo que trabajamos en Paz desde el Vientre es recuperar esa conexión consigo misma, con su cuerpo, con su conciencia de ella, con su intuición para relacionarse con ese bebé. Creo que lo que tú haces vivir y estás dedicada a trabajar en el ámbito del parto y del trabajo de parto, Paz desde el Vientre lo está haciendo durante la gestación de ese bebé o durante el embarazo. Vuélvase a conectar consigo misma. Usted tiene toda la capacidad de traer este hijito al mundo. Usted es la que lo va a traer, no es el médico ni la enfermera, ni la dula ni la partera. Es realmente volver a recuperar ese contacto consigo misma, ¿no? Que es parte, creo que, de lo que tú hablas del cambio de conciencia. De acuerdo, porque es que fíjate que también las historias de parto ahora, pues todas mis amigas han tenido el bebé por cesárea, doctora. Pues que las historias de parto de ahora son diferentes a las historias de parto de antes. Hay excepciones, por supuesto, pero como que antes la historia de parto, el discurso de parto que escuchábamos desde pequeñas, en nuestros núcleos familiares, en nuestros núcleos cercanos, pues era lo que tú dices, un poco más natural. Es claro que también se ha perdido un poco esa confianza en el proceso del parir, o sea que ese proceso de reconexión corporal, de empoderamiento, de conciencia, pues es fundamental. Bien, por supuesto. Ok. Bueno, pues no sé si quieras añadir algo que tú consideres que no toqué en mis preguntas y que consideras como importante para... Bueno, podríamos agregar más. Pues es un tema amplio.
digamos que pienso que parte del cambio que se está gestando está proveniendo de los mismos movimientos y necesidades de las mujeres, las voces que se están escuchando más solicitando este cambio. Eh, digamos que pienso que es un problema, digamos, es una situación multifactorial y que tenemos que trabajar desde varios ámbitos, o sea, y como profesionales de las mujeres también tiene que haber un trabajo de conexión y de reconexión. También desde el sistema de salud tiene que haber un ejercicio también de autocrítica, desde unas políticas públicas, porque finalmente también las realidades que nos rodean pues son complejas, hay digamos que cierres de salas de parto en la ciudad que hacen que otros hospitales estén sobresaturados de mamás pariendo. También nos debe cuestionar a nosotros como obstetras qué tan dignamente, o como profesionales de la salud, qué tan dignamente nos sentimos tratados en toda esta historia. Realmente es un tema que nos toca mucho, es un tema muy vulnerable, que nos atraviesa también en nuestra propia humanidad. Entonces siento que es un momento coyuntural que se está viviendo, por lo menos en Colombia, que ya hay un movimiento más fuerte para pedir un cambio, ¿no? Que orientemos más los ojos hacia un nacimiento más respetado, humanizado, también teniendo en cuenta un poco la dignidad de los quienes trabajamos en torno al nacimiento, me refiero a la dignidad de los profesionales de la salud también. No sé, estaría como abierta quizás a preguntas, si hay alguna pregunta específica, con muchísimo gusto. Sí. Tal vez antes de dar la palabra al grupo, quería mencionar esto de las voces de las mujeres que tú acabas de decir. Y creo que tal vez desaprovechamos o no creemos en la fuerza que puede tener la mujer ya en número, digamos, masivamente exigiendo el parto respetado, su dignidad, y que las mujeres llegaran a las clínicas con cierta información, con cierto conocimiento y de alguna manera más empoderadas para, no sé si exigir es la palabra, pero para solicitar un recibimiento como los que tú haces, ¿no? Un trabajo como el que tú haces. Que creo que eso es importante enfatizar, el poder que tenemos o que tienen las mujeres que van a parir, ¿no? Ellas son las que tienen que ir poco a poco cambiando y moldeando ese sistema de salud, ¿cierto? De acuerdo. Sí, porque ya no es como antes. Yo también me preguntaba, bueno, ¿y por qué? Yo fui ginecóloga hace 18 años, no sé, hace 25, no sé cuántos años atendería mi primer parto, asistiría. Pues era una era totalmente diferente a la que estamos ahora. Ahora es la era de globalización, de internet. Quizás hace 25 o 30 años o más, pues, se suponía que esa era la forma de parir y estaba bien porque así era. En el momento en que ya estamos abiertos a otras realidades y que las mujeres vemos que hay otras historias de parto y que se puede parir de otras maneras diferentes en otros países, en otros, digamos, contextos, pues estamos con más información. Eso también nos lleva pues, a unirnos más y a pedir un cambio, por supuesto que sí. De acuerdo. Bueno, ahora sí le doy la palabra a todas las que tienen por ahí preguntas. Veo que habían unas cuantas. Hay una pregunta en el chat que dice, doctora Bueno, ¿qué opinión tiene de las mujeres mayores de 40 años que retrasan su maternidad por diferentes circunstancias y acuden a tratamientos de ovodonación con un deseo poderoso de ser mamá? Bueno, pues digamos que es una decisión también, digamos que muy respetable. Hoy en día, pues sí se ve evidentemente que ya no es como antes, y a veces digamos que se pospone este proyecto de vida de maternidad después de que se han cumplido otras metas de acuerdo a las prioridades de cada mujer. Eso que dentro del parto respetado, pues parte del parto respetado, respetar, valga la redundancia, la decisión de en qué momento quiero desarrollar maternidad, cómo la quiero desarrollar, si tengo que recurrir a un tratamiento de ovodonación o no. Eso hace parte de la autonomía y del empoderamiento que estamos también proclamando tanto en el parto respetado. Que yo respeto, digamos que si es una decisión consciente, elaborada y obedece a un plan de vida de la mujer, digamos que por qué censurarla, ¿no? Yo digamos que respetaría muchísimo la autonomía, la decisión de ese tipo, ¿no? Gracias. Esa era una pregunta de Andrea. Y Irina pregunta, dada su participación en la mesa del ministerio,
¿cuáles son los últimos avances logrados, además de la reciente ruta perinatal y la recién sesionada ley de parto? Entonces, bueno, realmente este trabajo del ministerio es un grupo que empezó, comandado por Heidi, hace más de, no sé, creo que 8 años, y por acá está de pronto Brunilde, que hace parte de esa mesa. Hola, Brunilde. Entonces, pues hay que hacer justicia, que eso viene trabajándose desde hace mucho tiempo, y ellos han logrado pues, varios avances porque han creado algo que se llama nodo de humanización. Este trabajo ha consistido en un trabajo, digamos, muy consistente por este grupo, al que yo pues me uní ya más recientemente en su historia. Ha sido un trabajo de sensibilización con equipos de profesionales de la salud, diversas, digamos que ciudades y departamentos y secretarías de salud a lo largo del territorio nacional, que han sembrado, mediante ese trabajo de muchos años, un cambio de conciencia que se ve poco a poco a nivel de profesionales de salud. La ley del parto respetado no es una consecuencia de esta mesa de humanización, y también hay que aclararlo, ¿no? Digamos que la ley del parto respetado y parto humanizado pues obedece a unos trabajos independientes al nodo de humanización del ministerio. Entonces, básicamente, el principal logro es que ellos han hecho ejercicios de mucha conciencia a nivel ya de hospitales locales y regionales en diversas poblaciones y ciudades del país, para generar cambios de conciencia desde estos mismos equipos locales de profesionales de salud se generen también soluciones y digamos que protocolos de humanización locales adoptados digamos, y adaptados a cada realidad institucional y regional. Digamos que es un equipo multidisciplinario, hay enfermeras, hay educadores, hay antropólogos, filósofos, obstetras, psicólogos, han trabajado mancomunadamente con las secretarías locales de salud, digamos de Secretaría de Salud, para crear cambios de conciencia, y también no solamente cambios de conciencia, sino que empiecen poco a poco a instaurar pequeños cambios en sus procesos de asistencia institucional. Gracias. Aide Montes, desde Cogua, pregunta, ¿qué ha encontrado y podido aplicar de esas realidades diversas en nacimiento no institucional? Bueno, si me la aclararas un poco más, porque he encontrado yo en el hospital que se aplique de nacimiento no institucional, o no te entiendo bien la pregunta, ¿podrías aclarar un poco más? Aide, te voy a abrir el audio y puedes aclarar tu pregunta, por favor. Aide, ¿nos escuchas? No sé si no nos está escuchando o no. ¿Quieres que la dejemos para más adelante? Porque hay más preguntas. Me la amplía porque no se la voy a volver a leer y dice, ¿qué ha encontrado y podido aplicar de esas realidades diversas? Bueno, ¿qué he aplicado yo de pronto en mi práctica de lo que aprendí en realidades diversas del nacimiento? Bueno, digamos que he podido en mi práctica, digamos que incentivar cuando la mamá sí lo siente, parto en movimiento, el parto en vertical, parto con, de pronto con algunas técnicas de manejo de dolor que no son tradicionales en el sistema médico, como por ejemplo, he tenido mamás en trabajo de parto que han aplicado el canto carnático, una técnica que viene de la India, fue escrita por un obstetra francés que se llama Frédéric Léoyer, bueno, en paz descanse. Encontraba que muchas de las mujeres en India, al parir, vocalizando, cantando, digamos que lograban también atenuar un poco su dolor. Bueno, pues digamos que la práctica de que algunas mamás quieran llevarse su placenta, hacer algún ritual especial o practicar medicina placentaria, a pesar de que es una práctica que no está avalada por la evidencia, pero sí es su deseo. He encontrado que clínicas que están ya, después de muchos años de lucha, digamos que abiertas y receptivas para que la mamá se lleve la placenta si es su deseo. Digamos que el manejo del dolor no farmacológico con el tema del masaje es algo que lo vi fuera del hospital y que también en mi práctica he podido, digamos que experimentarlo a través de alguien que me acompañe como una doula, que esté allí en ese apoyo emocional. Entonces podría decir que el movimiento, el tema de la placenta cuando la mamá quiere llevarse a casa, el tema de un manejo no farmacológico mediante el canto o mediante el masaje, son prácticas que he logrado como
digamos que llevar desde lo que aprendí fuera del hospital al hospital. ¿Te queda clara de la respuesta? Sí, creo que a eso se refería, ya más adelante puso que eso era. Bueno, tenemos varias preguntas, vamos a ver cuáles alcanzamos a contestar. Patricia Leal dice, ¿cómo empezar a generar un cambio de conciencia desde la psicología para empoderamiento a mujeres embarazadas? ¿Por qué mamá sana mentalmente, hijos sanos desde panza? ¿Sí? Sí, bueno, de acuerdo, claro. Y es el ejercicio incluso que de verdad, pues una preparación para la gestación, y eso que debería empezar desde la infancia, desde la manera como transmitimos a nuestras niñas y a nuestros niños, cómo se acercan al terreno del nacimiento, de la sexualidad, de la primera menstruación, del empoderamiento, de la conexión que tengan con su cuerpo, que digamos que es un trabajo que viene desde mucho más atrás. Hay que reconocer que a veces en el sistema médico o en el sistema en general de salud hay un vacío en cuanto a la emocionalidad en el embarazo, en el parto, en el posparto. Lo podría suplir muy bien, pues, digamos que la psicología perinatal. Ojalá que tuviera un poco más de fuerza esta rama de la psicología, estuviera como en un engranaje el proceso de seguimiento prenatal. Que a veces, y lo he encontrado y lo digo a manera de autocrítica, pero también a manera de opción de mejora, es que, bueno, quizás incluso hasta las mismas emociones del posparto no son vistas en una revisión médica porque es que no hay tiempo, no hay la posibilidad, no hay la experiencia. O sea que trabajar en conjunto, digamos que trabajadores de la salud, digamos profesionales de la salud, con un engranaje en psicología perinatal, pues es fundamental porque lo que tú dices allí, mamás con emociones sanas, son bebés con emociones sanas y son relaciones de construcción de apego mucho más sanas, ¿no? Ojalá que se diera cabida a esa psicología perinatal dentro de todo el proceso médico de seguimiento prenatal. Pilar Restrepo pregunta, ¿por qué crees que en Colombia sea tan alta la tasa de cesáreas? Bueno, sí, es una muy buena pregunta y eso, digamos que dio para todo un debate que incluso se realizó hace 2 años en la Academia Nacional de Medicina, porque realmente sí, digamos que es una realidad. Y me acuerdo que en este foro se revisaron las estadísticas y el porcentaje de cesáreas tiende a ser un poco más alta incluso en la práctica privada que en la práctica pública. Fue lo que arrojó de información ese debate que se hizo. Parece ser que es, digamos que multifactorial. Entonces, primero que todo, pues hay un factor, se decía en ese debate y les transmito lo que se dijo que me pareció interesante, que siempre se ha manejado una cifra de recomendación por parte de la OMS en la cual se dice que solamente el 15% de nacimientos deberían darse por cesárea en general. Un ejercicio de reflexión que se hizo, digamos que en esta Academia Nacional de Medicina, es que ese porcentaje tocaría ajustarlo también a las realidades nacionales. O sea, ese porcentaje del 15% aplica a países desarrollados con sistemas de salud de pronto mejor estructurados que el nuestro, y que quizás ese porcentaje, esa cifra del 15%, nuestro contexto no es tan real. No justifica que sea alta, pero quizás de pronto allí hablarían que de pronto en países como Estados Unidos, que tienen sistemas de salud diferentes, a veces digamos que describían porcentajes de incluso el 35%. Entonces, una reflexión que se hacía es que, bueno, el 15% quizás sería el ideal en contextos ideales, pero no en el contexto de nuestra realidad colombiana, el sistema de salud que tenemos. ¿Qué pasa? La obstetricia también es una especialidad médica de resultados, se los hablo como obstetra. ¿Qué quiere decir eso? Se nos exige que haya un resultado favorable en la atención perinatal tanto para mamá como para bebé. Muchas veces hace que esa doble responsabilidad, muchas obstetras quizás ante cualquier complicación, tomemos la vía y la decisión de una cesárea para evitar una complicación, proceso legal. La tercera razón, aunque no lo es, hay que ilustrar, aunque la motivación no sea económica, hay que ilustrar que el sistema de salud, hablando de términos monetarios, le paga más a una institución por una apendicectomía que para la atención de un parto o de una cesárea. Nos regimos, digamos que al aspecto económico de cómo el sistema de salud valora el procedimiento de atención perinatal frente a otros tipos de procedimientos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hospitales
pues están sobresaturados, tienen que optimizar también el volumen de pacientes. Hay ginecólogos que tienen que tener 2 o 3 empleos para tener un salario más o menos digno. Entonces es un problema que es multifactorial. Entonces es un problema del sistema de salud, es un problema que también a veces el miedo nos lleva a llevar de pronto decisiones necesarias que no están indicadas. La alta responsabilidad que se le exige al profesional obstetra de responder por 2 vidas al mismo tiempo, tiene que haber resultados positivos. ¿Eso qué es eso? Es como que un problema estructural que tiene muchas caras. Bueno, yo te voy a seguir haciendo preguntas, vamos mirando hasta dónde, cómo da tiempo. De Bueno, todas formas, más adelante creo que al final podemos como dar de pronto correos o claro, por formas de supuesto. contactarnos para que también puedan, pues de pronto si hay Claro más, que sí. más como directas. Adriana pregunta, ¿un parto humanizado que no sea en ámbitos privados, medicina prepagada o privado, es posible? ¿Cómo superar las barreras del dinero para acceder a un parto humanizado? De acuerdo, porque en realidad sería una paradoja que un parto humanizado pues fuera de verdad privilegio de unos pocos, ¿no? Digamos que sería un contrasentido. También, digamos que parece ser una realidad. Entonces, pues el conocimiento que puedan tener las mujeres, de lo que hablaba María La Luz hace un poco, que las mismas voces de las mujeres están uniendo tanto que están logrando cambios lentos, y estos cambios de pronto no los vamos a ver en corto plazo, serán a largo plazo, pero se están, digamos que sembrando desde ahora. Digamos que yo particularmente, a pesar de que estoy muy sintonizada con el parto respetado, no necesariamente estoy de acuerdo con el proyecto de ley. Entonces es un camino que han encontrado un grupo de mujeres para tratar de hacer, digamos, más grande y más seco con esa voz de necesidades que tienen frente al parto respetado. Allá está sobre el tapete estos proyectos de ley. De manera personal no creo que sea el camino, yo le creo más a los cambios de conciencia, a los cambios profundos de la academia, una responsabilidad, digamos que mancomunada también entre sistemas de salud y políticas públicas, pero bueno, ahí está en el tintero también este mecanismo. La medida en que también de pronto nosotros como gremio despertemos, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención en este proceso que las mujeres están sintiendo, haciendo sentir su voz, ya sea por observatorio de violencia obstétrica, proyectos de ley, pero me cuestiona mucho la pasividad que tenemos nosotros, los profesionales de la salud, para también no velar por nuestros derechos, exigir mejores condiciones, porque entre mejores condiciones tengamos, pues esto ya va a ser como más masificado y va a dejar de ser privilegio de unos pocos para que un derecho de mayoría, ¿no? Entonces vale la pena también como que hacer el ejercicio de reflexión por parte de nosotros profesionales de la salud, porque estamos tan dormidos y sabemos que de todas maneras, en cierta manera, bien nos sentimos un poco maltratados y atropellados por el sistema, pero aún así, quizás por necesidad, no sentamos una voz también frente y más fuerte frente al proceso, ¿no? Entonces sería voces de las mujeres y también un despertar y un cambio de conciencia los profesionales de la salud también, digamos que abogando por unas condiciones más dignas, ¿no? Podría ser información, empoderamiento. A mí me gustaría añadir ahí algo que nosotros hemos estado trabajando del tema de sensibilización, porque yo siento que no es solamente de la mujer embarazada y de los profesionales de la salud, yo creo que es un tema de la sociedad completa, ¿sí? Bueno. Entonces yo creo que en colegios, en universidades, con estudiantes, casi que a todos, pues poderlos sensibilizar y concientizar de la importancia de la vida prenatal, ¿sí? De las implicaciones que tiene, ¿sí? Que sepamos también cómo tratar a una mujer embarazada, así sea que no tiene nada que ver conmigo, o que es mi hermana, o que es mi amiga, o quien sea, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, y mira que en ese transitar y te completo algo yo allí, Camila, es lo siguiente. Admiro el trabajo de las activistas y sé que tienen un poder muy grande transformador. Yo como que en este camino he pasado por varias fases y pues, no termino de aprender. Ya en estos últimos días estaba haciendo yo el ejercicio de también, en sintonía con la Fundación del Vientre, en sintonía con lo que el país está viviendo, que es una etapa más bien de reconciliación. Yo siento que tanta guerra entre mujeres, entre obstetras, entre parteras, no podemos atacar una violencia con más violencia. Yo, digamos que estoy más sintonizada ahora como en un concepto más de pacifismo en el parto. Por lo menos eso me está resonando un poquito más ahora, un poco más de reconciliación. Que siento que también esta lucha como de egos tampoco va a resultar un resultado tan positivo.
Estamos en un ejercicio de perdón en otros ámbitos de nuestro país, cruciales como de reconciliación, un proceso de reconstrucción de sociedad, que no también tener un proceso de reconciliación en el entorno al nacimiento de todos los actores, porque más bien no buscar conciliaciones y alianzas más que separación. Eso también lo quería añadir, ¿no? Un poco más de Gracias. pacifismo en el parto. Sí, sí. Bueno, nos están acompañando un grupo de personas en Popayán y escriben, doctora Susana, desde Popayán, donde dejaste una semilla que está creciendo a pasos agigantados, queremos saber, desde tu experiencia, cuál sería la mejor forma de intentar cambiar la conciencia de nuestros colegas obstetras y personal asistencial para no entrar en conflicto cuando se lleva a la práctica los principios de parto respetado. Hay un saludo para Popayán, yo los llevo en mi corazón. Saludos a Abraham, Elisa, ¿estamos por ahí? Bueno, bueno, qué rico verlos. Muchas gracias. Ay, qué rico verlos. Entonces, bueno, ¿cuál sería el camino? Pues sí, la sensibilización, y yo pues, insisto un poco también como desde la academia, como que también la sensibilización tiene que abarcar pues a los profesionales de la salud, pero también al personal administrativo que está en torno a las instituciones, ¿no? Ese es un proceso de educación fuerte que pienso que viene desde la raíz desde la academia, de reconectarnos con esta capacidad de reconocer la humanidad que hay en el otro, de la estructura como nos están formando, ¿no? Digamos que también en este ejercicio, y eso lo aprendí en el evento que hicieron allá en la Universidad del Cauca, escuchando al sociólogo mexicano Roberto, la manera como nos educan. Él hace una reflexión muy profunda, es que digamos que él decía que la parte jerárquica se ve en tres estamentos que son la parte militar, la parte de la iglesia, la parte como nos educan a nosotros los profesionales de la medicina. Y él decía, es la única profesión en la que se muta conocimiento con castigo. Eso es muy paradójico y eso pues, es una reflexión muy profunda. Yo me acordaba como cuando yo era R1 de ginecología, mi R4 me dejó sin comida en un turno, que yo no noté la ecografía de una señora que estaba en inducción con un embarazo fechado. Dijo, ¿dónde está la ecografía? ¿Dónde está el líquido amniótico? Me queda sin comida. Para mí, pues eso era como muy normal, pues, ay, me regañó mi R4 y como que 25 años o 20 años después hago el ejercicio que yo digo, pero yo lo normalizo también, y eso es como un acto de maltrato y un acto de violencia, ¿no? Entonces, parte de sensibilizar a los profesionales es como que desde chiquitos también dar un poco esos esquemas de enseñanza, ¿no? Como tan jerárquicos y tan autoritarios, porque eso hace que yo en mi chip esto lo interprete como normal, normalice una violencia hacia mí, un maltrato hacia mí, del sistema, desde mis superiores, y también un maltrato hacia las otras mujeres, ¿no? Se ve como muy normal. Entonces, también pienso que hay que replantear un poco la manera como estamos educándonos en nuestras facultades de ciencias de la salud, ¿no? Que de allí también pues, parte todo, ¿no? Ok, bueno, Irina desde Medellín dice, acá en Medellín hay intenciones desde varias personas de iniciar una clínica o casa del parto, parto en agua, pero a la hora de solicitar información, habilitar este servicio de salud, el ministerio no ha sabido dar respuesta y los entes de vigilancia y control departamentales tampoco. ¿Sabe usted cómo abordar esta situación? Es que el tema del parto del agua, en agua, aunque pues se practica en varios países, yo estuve conociendo una clínica en Ecuador, bueno, en Estados Unidos lo hay, en Panamá, en Venezuela. Controvertido es porque finalmente la evidencia científica no ha dado todavía su aval como una práctica segura. Si bien puede ser una práctica que se usa, digamos que la evidencia científica lo que hasta el momento prueba es que la mamá tenga, o la mujer en trabajo de parto tenga tal vez una inmersión en agua, a manejo de dolor, pero no necesariamente da una solidez y un soporte, digamos que ya recomendación para parir necesariamente en agua. Entonces yo pienso que parte de la resistencia que puede haber de parte de las secretarías o el ministerio es de pronto que tenga un mayor soporte de evidencia. Segundo, también el entrenamiento, ¿no? O sea, porque me cuestionaba también algo hacia mis colegas y hacia mí misma. Parte del parto respetado es que yo como profesional ofrezca en la asistencia a esta mujer la técnica con la que yo me siento más segura.
Que si yo me pongo en aras al parto respetado, de pronto a improvisar que, bueno, voy a asistir al parto en vertical y yo misma no tengo experiencia, me pongo en riesgo, ¿hasta dónde va allí el principio del parto respetado? O sea que yo entiendo mucho a mis colegas que también pues hay miedo al cambio, que si no estamos formados en algo, vamos a ofrecer lo mejor que tenemos de nosotros, lo hemos aprendido. Entonces también tendría que haber un proceso serio de formación respecto al nacimiento en agua y no solamente en área del parto respetado, pues ya colocar una piscina en un hospital y decir que eso es parto humanizado, ¿no? Humanizado no necesariamente es sinónimo de parto en agua o de parto en casa, vimos más allá de esto y es que es un parto que puede ser institucional, ofrezca un trato digno y que supla las necesidades de la mamá. Entonces, para lo que me dices de Medellín, yo supongo que es eso, que finalmente, como no está como tanto soporte de evidencia, y eso es algo que se recalca mucho también hoy en día en la atención segura de maternidad, quizás por eso haya un poquito de trabas. Igual yo sé, en este camino también no es fácil, y sé que hubo una experiencia aislada en Medellín, no recuerdo en qué clínica, de atender parto en agua, porque alguna mamá por casualidad tuvo una hemorragia masiva en ese parto en agua, entonces ya dijeron, no, fue porque tuvo el parto en agua, clausurado el parto en agua. Entonces es un proceso que tiene que construirse, digamos que también de una manera muy responsable y que también pues tenga un aval de evidencia científica. Yo pienso que es la limitante quizás. Bueno, Catalina nos hace una pregunta que a mí me gustaría que también contestara María de la Luz, y es ¿cómo podemos abordar a las mujeres que le temen al parto y desde el inicio de sus controles piden realización de cesárea? ¿Sí, María la Luz quiere contestar primero? Como quieran. Pues si quieres contesto y también contestas tú, Susana. Eh, Aquí hablan de el miedo, ¿verdad? El miedo al parto, es principalmente eso. Sí. Y supongo que miedo por dolor o, o miedo por riesgo o miedo por problemas que surjan durante el parto. Lo que dice la psicología periprenatal es que el miedo es totalmente natural, es totalmente normal y de alguna manera hay que aprender a oír sus miedos y a respetarlos. Y que lo que hay que hacer más bien es expresarlos, expresar en grupo su miedo, y cuando muchas comparten sus miedos, se dan cuenta de que en el fondo todas tienen miedos similares. Algunos son fundamentados, algunos son porque realmente puede pasar eso que ellas mencionan, como por ejemplo que el niño tenga un problema al nacer o que falte de oxígeno, o que se me coñó, como dicen, o en fin, eso puede pasar. Hay otros miedos que son más como de la imaginación y de nuestra capacidad de dramatizar lo que no conocemos muy bien y que provienen más de la ignorancia o de la falta de información. En Paz desde el Vientre se trabaja una sesión de preparación a parto donde se incluye eso, el manejo de los miedos. Y, y pareciera que se ha estudiado que las que reconocen sus miedos tienen partos más fáciles, más sencillos, que aquellas que dicen que no sienten ningún miedo y que todo está perfecto y que dicen, no, yo voy divinamente a este parto. Esas personas pareciera que puede que no les vaya tan bien. Hasta cierto punto en la vida es como dicen, soldado avisado no muere en guerra, una cosa por el estilo. Tenemos que saber cuáles son nuestros miedos y de ahí poderlos tratar o manejar. No sé, Susana, ¿tú qué quisieras Se añadir? referían al miedo a la cesárea, ¿no? Entonces, no sé, María la Luz, pues yo te he escuchado mucho como también las ventajas de la cesárea psicológicamente hablando. ¿Sí? No sé si quisieras complementar un poquito con eso. A ver, la cesárea, ok. ¿Miedo a la cesárea o la cesárea per se? A ver, Digamos que la pregunta es, ¿cómo podemos abordar a las mujeres que le temen al parto
y desde el inicio de sus controles piden la realización de cesárea. Ah, ok. Sí, optan por tener una cesárea para evitarse su parto natural, ¿no es cierto? Se habla de que la cesárea trae ciertos inconvenientes para el futuro, para el bebé que van a nacer. No es lo ideal. Lo ideal es el parto natural. Pero eso es un decir porque muchas veces se requiere de una cesárea por condiciones fisiológicas de la mujer o porque hay condiciones en ese momento del trabajo de parto. Entonces, no hablamos nunca de lo ideal, sino simplemente estar preparadas para lo que les corresponda en ese momento. A nivel de huellas prenatales, se sabe que la cesárea puede dejar en el futuro adulto una tendencia a esperar siempre que alguien venga a completar su trabajo, a terminar su trabajo, o que vengan unas manos milagrosas a sacarlo del problema y que no son, que carecen de proactividad. Eso sería como las huellas que deja la cesárea. Pero la cesárea se puede contrarrestar con un manejo del bebé recién nacido, donde se hace masaje de los centros nerviosos, masaje de toda la columna vertebral, porque lo que se ahorró o lo que no tuvo ese bebé fue el paso por el canal de nacimiento, donde se activan todos sus centros nerviosos y su cuerpo se expone a cierto contacto, a un contacto diferente al que siempre ha tenido en vientre materno. No sé si eso responde la pregunta. Yo quisiera complementar un poco desde mi punto de vista también, que me ha pasado en mi práctica. Entonces, pues sí, está el miedo al dolor. Cuando entonces hablamos del miedo al dolor y hablamos que también la cesárea, pues, va a doler en la recuperación, es como que, bueno, también voy a sentir un dolor diferente hablando del dolor mismo. Hay condiciones muy específicas de mujeres y lo digo porque recientemente me llegó también aquí a consulta una mujer que desde el primer día me pidió cesárea, miedo. Esta mujer tenía una historia también, pues, hablando de todas sus huellas prenatales y su relación con su propia mamá y su propio papá, historia de abandono. Tenía un trastorno de ansiedad concomitante que estaba siendo también, digamos que tratado por psiquiatría. De cierta manera también en el parto respetado es que yo no puedo, obvio, pues se trata de hacer psicoterapia, se trata de que trabaje los miedos también con un equipo multidisciplinario. Me he dado cuenta que algunas mujeres logran resarcir el trauma durante el embarazo, pero algunas mujeres tienen un trauma tan profundo, no necesariamente una terapia en el embarazo va a ser la solución. Entonces también tengo que aprender a no proyectar yo mis frustraciones en la mujer que llega a mi consulta. O sea, no me puedo sentir frustrada porque yo soy abanderada del parto natural. Tengo que convencer a esta mujer que lo mejor y lo más fisiológico es el parto natural. Y dentro de la psiquis de ella estructuralmente, esos miedos no los logré trabajar durante los 9 meses de gestación. Esta mujer por lo menos puntualmente me enseñó eso, ¿no? Yo, digamos, le expliqué los beneficios del parto natural, le dije, mira, esa es una decisión consciente, no la tomes en una consulta en un minuto, bajémosla estos 9 meses, ve donde tu psiquiatra, infórmate, los beneficios de un parto vaginal versus cesárea, listo. Hizo el ejercicio, los 9 meses me dijo, insisto en mi decisión consciente de cesárea. Sé que lo que tengo que trabajar con el conflicto con el abandono de mi papá y todo esto, no lo voy a resolver. Hay miedos que serán tratables, hay miedos que inevitablemente a través de una psicoterapia y todo van a persistir. Parte también del parto respetado estamos diciendo, bueno, un trato digno y la decisión de la mujer, si es consciente e informada, plenamente sabía las ventajas y desventajas del nacimiento de parto versus cesárea. No insiste en su decisión, se llama una cesárea por decisión materna, de que sea elaborada y consciente. Bueno, allí está, tengo que ser consecuente con el respeto de su decisión. Muchas gracias. Lisbeth
Dice, buenas noches. ¿Existen redes de apoyo para atender partos humanizados en Putumayo o Nariño? Mayo y Nariño, dentro de lo que yo tengo conocido, no, la verdad no, pero sería, quieres ahorita te dejo mi correo y me escribes, porque sería entonces, si no existe, la oportunidad para empezar a gestionar las redes. Dentro de lo que yo he visto, no conozco. ¿Cómo se llama la persona que Lisbeth. ves acaso? Bueno, ahorita dejo mi contacto. Sí, si quieres Si puedes nos escribir contactamos después, porque si no existe, pues sería interesante. Si existe, buscarla, y si no existe, empezar a generarla, ¿no? No lo tengo dentro de mi mapa realmente. Ok, gracias. Bueno, algunas personas dando las gracias. Patricia Leal, muchas gracias. Pilar Restrepo, gracias. Andrea dice, doctora, bueno, en Francia el parto en agua es permitido por el sistema de salud. ¿Qué avances tenemos en Colombia? Bueno, lo que te contestaba de otra pregunta anterior, que quizás hay resistencia porque no está con el soporte. Sé que en Ibagué van a van a abrir una sala de partos, va a ofrecer el servicio de parto en agua y de parto en vertical, que serían como los pioneros hasta el momento que yo conocería a nivel hospitalario y para la red pública, ¿no? Hablando de pronto que el parto humanizado es muy privilegiado para solamente las personas de prepagada o póliza. Allí sería el primer proyecto abanderado de parto vertical y en agua en la red pública. Claro que están, insisto, experiencias muy loables como la parte de hospitales que hay en Gachetá, una experiencia súper buena, la parte de Toribío que está haciendo una experiencia de parto intercultural, la parte que está manejando el residente estrella, Abraham, allá en Cauca. Realmente Abraham es un personaje que lo tienen que conocer. Es un residente ginecobstetrista que conocí yo en un evento en Popayán, está sembrando grandes cambios con sus propios residentes, está haciendo también un acercamiento intercultural en su hospital, porque también esa es la otra del parto humanizado, ¿no? Parto intercultural, a veces se nos olvida también que en nuestro territorio hay un alto porcentaje de población indígena que a veces es resistente a ir al hospital porque no se respetan parte de sus creencias y su cosmogonía, ¿no? Es que hay muchas semillitas por ahí, muchos trabajos rodando muy interesantes. Gracias. Creo que ya las que quedan son comentarios y agradecimientos. Los voy a leer porque ya nos quedan como unos minutos nada más. Andrea dice, qué alegría encontrar una colega con tanta compasión, humanidad. Es un vórtice de conciencia. Sigue el Dharma sagrado. La felicito desde el corazón. Pilar Restrepo dice que está de acuerdo con Andrea. Carolina Melo dice, de igual, esto creo que es cuando estábamos hablando de la pregunta, de igual manera el miedo nos afecta directamente el sistema hormonal, liberando más adrenalina y afectando la liberación de oxitocina. Gracias, Caro. Y Pilar Restrepo dice, desde mi experiencia como preparadora, creo que el miedo no es al parto en sí, sino al dolor que conlleva la labor de parto. Creo que eso también. Saludos a Pilar también. Y Lisbeth te da las gracias también, ¿sí? Entonces, si quieres, Susana, ahí puedes escribir en el chat tu correo. Irina también da las gracias. Gracias, Pasos del Vientre, doctora Susana, una vez más. Creo que es vibrando con el tema, en círculo de personas conectadas con el tema. Y Patricia Leal, muchas gracias. Abracitos psicológicos inmensos. Gracias. Ahí está el contacto de la doctora Susana. Voy a escribir también nuestro correo. Sí, gracias. Aide, gracias a quienes hicieron posible este encuentro tan interesante. Pilar Restrepo, disfruté mucho tu charla. Andrea, gracias. Gracias a todos, qué buen momento. Bueno, no sé, María La Luz, si tú querías de pronto complementar algo. Agradecerle inmensamente a Susana por su charla y a todos los que asistieron por su asistencia y por su interés y que sean voceros de este trabajo de conciencia y de sensibilización. Creo que tenemos mucho que hacer y no sobran las voces. Me alegra mucho la presencia de Abraham y del grupo del Cauca, creo que son del Cauca, ¿verdad? Uh-huh. Y,
Y bueno, y de todos, de Irina de Medellín, de Carolina Melo, de todos los que están acá acompañándonos hoy, muy, muy, muy agradecida. Y seguiremos, y que seguimos promoviendo este tipo de charlas. Si conocen a alguien que pueda ser de interés general, presentarlo ante los demás, bienvenidas todas las personas que estén relacionadas con este tema de aumento de conciencia y de sensibilización en el campo de la vida prenatal y del parto, bienvenidos. Y como les Gracias. decía María de la Luz, en unos días iniciamos la formación en armonización prenatal. Ahí dejamos nuestro correo. Si de pronto alguien está interesado en más información, tenemos también una página en Facebook, nos encuentran como Paz desde el Vientre. Ahí también pueden ver información nuestra y contactarnos, o en nuestra página web que es www.pazdesdelvientre.co para cualquier cosa. Bueno, pues muchas gracias, Susana, muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Buenas noches. Si pueden de Gracias. pronto activar sus videos o sus audios como para verlos, escucharlos y como un saludo aquí en general, pues nos encantaría. Que Si alguien quiere descansen. decir algo. Súper la charla. Gracias, Pilar. Chao, Pilar. Hola, Hola, Susana. Andrea. Y gracias María Camila por la coordinación y por toda la parte de bienvenida a todos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao Pilar. Chao, María Camila. Gracias. Chao. Que les vaya muy bien. Nos volveremos a ver pronto.